Muy bien, entonces chicos, hoy día ya es la semana número 8, hoy día es nuestra última clase de biología, ¿sí? Comenzamos porque nosotros como que siempre nos falta tiempo. Ya, el día de hoy vamos a hablar acerca de higiene, salud, los agentes patógenos. Ya, bueno, entiéndase como higiene, ¿no? Algo, una ciencia grande que nos enseña a conservar la salud. Ya, si bien es cierto, nosotros muchas veces simplemente pensamos en higiene, cuando nos referimos a higiene es más que nada pensamos en un sinónimo de limpieza, ¿no? Pero realmente no es así, sino que es algo mucho más amplio, ¿no? Es una ciencia que exactamente nos enseña a conservar la salud y procura el buen funcionamiento del cuerpo, ¿sí? Dictando normas para evitar las enfermedades, ¿ya? ¿Y cómo se define salud? Ya, según la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Es el estado completo de bienestar, ¿no? También, generalmente nosotros lo hemos relacionado a tener salud, ¿no? Es como que estar bien físicamente, ¿no? Que no estés enfermo, que no estés resfriado, que no tengas una fractura, ¿no? Que no te... O enfermedades así, básicamente, ¿no? Sin embargo, ¿no? La salud, ¿no? Según la OMS, es un estado completo de bienestar. No solamente físico, sino también, sino también mental y social, ¿ya? Mental y social. Tal vez en este aspecto de la salud mental es algo que se ha dejado en nuestro país y en muchas partes del mundo como que relegado, ¿no? Como que muy relegado, ¿no? Al igual que la social, ¿no? No le han dado tanta importancia porque básicamente le dan importancia a la parte física, ¿no? Sin embargo, ustedes se han dado cuenta que existen hoy en día, ¿no? Conforme se ha venido involucrando un poco más esta parte de la salud mental, emocional, ¿no? Diversos tipos de enfermedades que ahora dicen, ah, superó tanto, ¿no? O sea, y no es que no existieran antes, siempre han existido, solamente que no se les ha dado el debido interés, ¿no? El debido interés anteriormente, ¿no? Y es muy importante para nuestra integridad estar bien mentalmente, ¿no? Físicamente, y eso, ¿no? Hace que finalmente exista una salud en nuestra sociedad, ¿no? Ustedes ven, ¿no? Día a día en en los noticieros, ¿no? Cómo es que nuestra sociedad está bastante degradada, ¿no? Está bastante afectada, alterada, ¿no? Tanta violencia que existe, ¿no? Definitivamente esa violencia es ocasionada por algún problema de salud mental, ¿no? Porque si te pones a pensar, ¿no? O sea, no tiene lógica, ¿no? No hay lógica de que alguien, por ejemplo, actúe de una manera tan inadecuada contra otra persona, ¿no? Eso es por algún problema que ha acarreado probablemente que tenga desde niño, ¿no? O desde antes de nacer, ¿no? Y todo eso hace pues que sea una persona simplemente indiferente, ¿no? Mentalmente opacada, ¿no? O también ha habido mucho prejuicio, ¿no? Siempre ha habido mucho prejuicio con la parte mental, ¿no? Si una persona iba al psicólogo o iba al psiquiatra, simplemente lo tildaban de una persona demente, ¿no? Y no es así exactamente, ¿no? Se sugiere que todas las personas deberíamos pasar por un análisis físico una vez al año, pero también un análisis mental una vez al año, ¿no? Para poder, sobre todo porque somos seres humanos y tenemos diferentes tipos de problemas cada uno de nosotros, ¿no? Enfrentamos diversos tipos de problemas y sin embargo, muchas veces no sabemos cómo sobrellevar bien ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, es muy importante todo esto, ¿sí? Ahora, ¿cómo se define un agente patógeno? A ver, ¿alguien podría definirme un agente patógeno? ¿Agente patógeno? ¿Nadie? A ver, yo les muestro un agente patógeno. ¿Ya? ¿Podrían decirme
Si esto es un agente patógeno, ¿sí o no? ¿Nadie? Uy, están durmiéndose, ¿ah? Bueno, ya. Era un chiste de biólogos, ¿no? El agente patógeno que les acabo de mostrar. No, pero realmente un agente patógeno, ¿no? Es cualquier organismo, ¿ya? Cualquier organismo que pueda generar una enfermedad, ¿ya? Pueda generar una enfermedad. Llámese virus, bacterias, protozoarios, hongos o animales, ¿ya? Cualquiera de estos, ya que entren en contacto con nosotros y nos generen alguna enfermedad por la interacción con nosotros, es un agente patógeno, ¿ya? Es un agente patógeno, ¿ya? Y existen, chicos, existen varios aspectos, ¿no? Varios aspectos que afectan la salud y la calidad de vida. Bueno, aunque ustedes ya lo saben, ¿no? Aunque ustedes ya lo saben, es importante recalcarles, ¿no? De que existen diversos aspectos. Por ejemplo, ¿no? El insomnio, ¿no? El insomnio. No dormir, no descansar bien las horas adecuadas, ¿no? Definitivamente nos genera, pues, afectan a la salud, ¿no? Afectan a la salud bastante, ¿no? En mi caso, por ejemplo, si yo no duermo mis 8 horas completas, ya mínimo 7, yo simplemente no puedo estudiar, particularmente. Ya no puedo hacer un análisis leyendo y interpretando cosas porque mi cerebro está cansado, ya, y tiene sueño. Y como está cansado, yo no puedo asimilar, ¿no? Entonces, sin embargo, sí podría hacer otras actividades físicas, por ejemplo, ¿no? Pero cosas muy mentales yo ya no podría hacer, ¿no? Entonces, ¿no? El insomnio afecta definitivamente bastante la salud, ¿no? Te genera mal humor, te genera estrés, ¿no? Interviene en el intelecto de la persona, ¿no? Definitivamente el sedentarismo y la falta de ejercicio es algo que pues hoy en día hemos visto que afecta bastante la salud, ¿no? Países donde se tiene mucha comida rápida, mucha comida chatarra, donde no se hace ejercicios. Ustedes han visto mismo en la pandemia, donde ha habido bastante sedentarismo porque no se ha podido salir de la casa, ¿no? Eh, por la mala costumbre realmente, ¿ya? Por la mala costumbre, eh, ¿no? Hace que las personas suban de peso, ¿no? Que subamos de peso, ¿no? Y eso afecta definitivamente bastante la salud porque te genera diversos tipos de enfermedades, ¿no? El sobrepeso te genera, pues, diabetes, puede generar hipertensión, ¿no? Afecta al hígado, ¿no? Etcétera, ¿no? A las articulaciones, etcétera, 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 ¿no? Definitivamente es una mala práctica, ¿no? Y afecta la calidad de vida y la salud de las personas. Asimismo, la falta de higiene personal, ¿no? Si no nos bañamos, si no nos lavamos en la cabeza, podríamos sufrir de sarna, pediculosis, ¿no? Etcétera, ¿no? Además también de rechazo de nuestros amigos, ¿no? Por el mal olor y de las personas, ¿no? Otra cosa que también afecta a la salud y la calidad de vida es la falta de interrelaciones personales, ¿no? La falta de relaciones interpersonales, ¿no? Aunque ustedes no lo crean, pues tener amigos, conversar, conocer otras personas es muy importante para nuestra salud social y mental, ¿ya? Es muy importante poder interactuar, ¿no? Eh, Además, ¿no? Tener una dieta balanceada, ¿no? No podemos vivir solamente comiendo pues hamburguesa, no podemos vivir comiendo solamente arroz y carne, ¿no? Sino que es muy importante que nuestra dieta sea balanceada, que comamos diversos tipos de vegetales y frutas, ¿no? Un plato bastante colorido para poder asimilar y obtener todos los aminoácidos esenciales que necesitamos, porque recuerden que nosotros no producimos todos los aminoácidos esenciales necesarios para la producción de otros tipos de componentes en nuestro cuerpo, ¿no? Estos vienen de la
dieta que nosotros comamos, ¿no? Entonces, si nosotros comemos una dieta desbalanceada, definitivamente la producción de nuestros propios biomoléculas van a ser pobres, ¿no? Sin embargo, si comemos una dieta balanceada, nuestra producción de moléculas, ¿no? Biomoléculas van a ser de mejor calidad, ¿no? No realizar actividades de ocio o aficiones, aunque parezca que no es importante, ¿no? Es muy importante para nosotros, para mantener nuestro estado mental muy bien y nuestro estado social también muy bien, ¿no? Realizar actividades de ocio, eso te mantiene pues alegre, ¿no? Te mantiene porque estás desarrollando una actividad que te puede gustar, ¿no? Que te entretiene, ¿no? Entonces eso te alegra y te genera otro tipo de energía, te da otro tipo de energía, ¿no? Te, te eleva, ¿no? La autoestima, la alegría, ¿no? Y con ellos diversos tipos de hormonas, ¿no? Encargados de la felicidad, ¿no? La contaminación ambiental, definitivamente puedes vivir en un ambiente contaminado, ¿no? En un barrio donde la contaminación sea extrema, ¿no? En una casa donde no exista limpieza, esté todo desorganizado, ¿no? Definitivamente afecta a la salud, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En las zonas que están muy aledañas a la minería, a lugares mineros, por ejemplo, ¿no? Tienen mucha afectación a diversos tipos de alergia, enfermedades, ¿no? Por ejemplo, los niños que viven en Cerro de Pasco, ¿no? Muchos de ellos están afectados, ¿no? Tienen mucho plomo en la sangre, ¿no? Y eso afecta a genera diversos tipos de consecuencias. No, el estrés, definitivamente el estrés es un gran desencadenante de diversos tipos de enfermedades, ¿no? Eh, no sé si yo les comenté sobre el código genético, el genoma humano, ¿no? El genoma humano fue terminado de ser leído más o menos en el año 2000, ¿no? Y con eso se pensaba de que con el descubrimiento o la lectura total del genoma humano, ¿no? Se pensó que se iba a poder determinar todas las enfermedades que las personas podrían sufrir, ¿no? Y poder arreglarlas, ¿no? Entre otras cosas que también, ¿no? Se podría ver. Sin embargo, se ha terminado de secuenciar el genoma humano y no se ha podido parar las enfermedades, no se ha podido encontrar la cura a muchas enfermedades, ¿no? ¿Por qué? Porque existe algo encima del ADN, es el ambiente, ¿ya? El ambiente juega mucho y regula mucho la actividad y la expresión de muchos genes, ¿ya? Y un factor muy importante, ¿ya? Que puede modificar al ADN es el estrés, ¿ya? El estrés te genera, pues, radicales libres, ya, y estos radicales libres finalmente se sientan sobre bases genéticas, ¿no? Se sientan sobre porciones de bases genéticas, ya, prendiendo o apagando los genes, así como si fuese un switch de la luz, ¿no? El interruptor de la luz que prende y apaga la luz, igual, ¿no? Puede prender genes que deberían estar silenciados, como los oncogenes, por ejemplo, que deberían estar silenciados y puede encender, ¿ya? O podría apagar genes que deberían estar prendidos, ¿no? Que deberían estar activos, ¿ya? Entonces, el estrés es un desencadenante grande de diversos tipos de enfermedades, ya de diversos tipos de enfermedades. Así que, cuidado con el estrés, chicos. Yo sé que en estas épocas ustedes están en un proceso de estudio intenso, ¿no? De un estudio intenso, de una preparación intensa, ¿no? Eh, Sin embargo, ¿no? Sin embargo, y bueno, producto de esta preparación en la que ustedes están, pues tienen comunicación tal vez muy poca con los amigos, ¿no? No están realizando sus actividades de ocio, duermen poco por estudiar, ¿no? No hacen ejercicios muchas veces, ¿no? Porque puede quitar tiempo, los puede cansar. Sin embargo, todas estas actividades que les estoy comentando son muy importantes, ya porque, como te digo, si bien es cierto, hacer ejercicios te puede requerir bastante ATP, bastante energía, ya a su vez, ¿no? Por otro lado, mejor dicho, por otro lado,
este tipo de ejercicio puede generarte energías de otra forma, activa tu cerebro de otra forma, ¿ya? Y al activar tu cerebro de otra forma, estoy segura que vas a poder estudiar mejor, ¿ya? Porque te va a dar más energías, ¿ya? Te va a dar otro tipo de energías, ¿ya? Así como dormir bien, ¿no? A veces nuestros papás no entienden, ¿no? O bueno, algunas personas no entienden de que tal vez, no, que te estás preparando, hay que dormir menos, no sé qué, ¿no? Pasar más horas estudiando, pero muchas veces no es la cantidad de horas estudiando, sino la calidad de horas estudiando, ¿no? Cuánto tiempo tú, ¿no? Te concentres de manera adecuada, porque no sirve de nada estar leyendo un libro muchas horas, pero con mucho sueño, ¿no? Porque no aprendiste nada, probablemente, ¿no? Asimismo el estrés, ¿no? Asimismo el estrés, ¿ya? El estrés, como les digo, el estrés puede que no afecte en estos momentos, aunque sí también podría generar este cuadro de depresión, ¿ya? Podría afectar nuestra salud mental. El estrés va a trabajar, ¿no? Podría producir a la larga diversos tipos de enfermedades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está modificando el ADN de todas formas. ¿Sí? Y bueno, finalmente el consumo de sustancias tóxicas como tabaco, alcohol y otras drogas, pues definitivamente eso afecta pues la salud física, mental y social de todos, ¿no? Nosotros vemos actualmente en la sociedad, como les decía al inicio, que está claramente deteriorada, ¿no? Claramente deteriorada, producto pues de personas que tienen problemas mentales, personas que consumen sustancias tóxicas, ilícitas, alcohol, drogas, ¿no? Eh, y que definitivamente hacen perder, pues, la razón de estas personas, ¿no? ¿Preguntas, chicos? ¿Hasta ahí? ¿Nada? Bueno. Ah, de acuerdo a la OMS también, las enfermedades, ¿no? Las enfermedades, bueno, las enfermedades provienen, pues, del latín, infirmitas, ¿no? Que significa falta de firmeza, ¿no? Haciendo referencia, pues, a alguna desviación estructural, funcional, ¿no? De un órgano o de un sistema, ¿no? Que nos pueda generar algún tipo de dolencia, ¿no? Que pueda ser aliviada rápidamente o que podrían conducir a la muerte, ¿no? Todas las enfermedades tienen síntomas y signos, por lo general, ¿no? Cuadros clínicos, ¿no? Y de acuerdo a esto, estas se clasifican, ¿no? Se clasifican por la rapidez con la que aparecen y la duración que tienen, ¿no? Tenemos a las enfermedades agudas, ¿no? Que son aquellas que tienen un inicio y un fin claramente definidos, ¿no? Se presentan de un momento a otro, ¿no? Y se desarrollan rápidamente, pero en poco tiempo también se acaban, ¿no? O sea, no deben durar más de 3 meses, ¿no? Una enfermedad no debe durar más de 3 meses, una enfermedad aguda, ¿no? Pues para que se le considere aguda no debe durar más de 3 meses, ¿ya? Rápida, rápida. Viene rápido y rápido se va también, ¿sí? Por ejemplo, la gripe, el resfriado, ¿no? Esas son enfermedades agudas. Ahora, enfermedades crónicas son enfermedades que tú las tienes, pues, durante toda la vida. Se ha generado en algún momento de tu vida o has podido de repente nacer con ella, pero la tienes durante toda tu vida. No hay forma de sanarte, ¿ya? No te vas a curar. Lo que sí puedes es amenizar los síntomas, ¿no? Por ejemplo, la artritis, el asma, ¿no? Diabetes, ¿no? O alergias, por ejemplo, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, alergia a la piel, ¿ya? Tengo la piel muy seca y si entro en contacto con algún metal en especial, voy a generar alergia, ¿no? Pero es algo que no puedo curarme, ¿no? Es algo que no se puede curar, no es algo que yo voy a mantener toda la vida, pero uso mis cremas y ya me pasa, ¿no? Por la frecuencia que uno tiene la enfermedad, ¿no? Por la frecuencia puede ser esporádica, ¿no? Esporádica,
Ya cuando se producen casos aislados, nada más, ya en la población, ya, por ejemplo, el derrame cerebral, un paro cardíaco. Si bien es cierto, me dice profesora, pero un montón de gente tiene derrame cerebral, un montón de gente tiene paro cardíaco. Es verdad eso. Sin embargo, ya, sin embargo, también en el mundo somos un montón de personas. Entonces, si te pones a pensar en tu familia, por ejemplo, ¿cuántas personas han tenido derrame cerebral o paro cardíaco? Entonces me diga, ah, no, ninguno. Ah, pues entonces no es tan frecuente, es esporádico. ¿Sí? Ahora, endémico, ¿no? Un endémico, ¿no? En este caso, ¿no? El número de casos es bajo, pero constante, ¿ya? Durante largos periodos de tiempo, ¿ya? Eh, Generalmente se da en una región concreta, ¿ya? En una región concreta. Por ejemplo, ya por ejemplo en las zonas tropicales, por ejemplo, en zonas tropicales donde nosotros estamos, ya por lo general siempre tenemos episodios de dengue todos los años, ¿verdad? Pero no en todo el Perú, en ciertas regiones del Perú, en la parte más amazónica de repente, en la parte con más lluvias, ¿no? La parte más tropical definitivamente de nuestro país, ¿ya? Entonces, y eso se repite todos los años en la misma población, en la población de Iquitos, en la población de Pucallpa, en la población de Tumbes, ¿no? Se repite todos los años, ¿no? Entonces, es algo que son casos bajos, pero constantes a lo largo del tiempo, ya en el tiempo, ¿ya? Entonces, esa es una endemia, ¿ya? Tenemos a la malaria, la bartonelosis, la leishmaniasis, ¿sí? Un minutito, chicos, por favor. Entonces, esa es una endemia, ¿sí? Ahora, una epidemia, ¿ya? Una epidemia, ya el número de casos se eleva bruscamente, ¿no? En la misma región durante un periodo de tiempo corto, ¿no? Por ejemplo, en este caso ya, ¿no? El número de afectados aumenta, ¿no? En la población, pero durante un determinado momento, ¿ya? Durante un determinado momento. Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, la gripe, la viruela, el cólera, la peste, la tuberculosis, ¿ya? Eh, no sé, ustedes obviamente no se acuerdan porque ustedes no habían nacido, pero si ustedes preguntan a sus papás en los años 90, 90 y tantos, más o menos 92, por ahí, nuestro país sufrió una epidemia de cólera muy fuerte, ¿ya? Muchas personas se morían así de un día para otro se morían, ¿ya? ¿Qué generaba esto? Bueno, eh, una bacteria, ¿no? Un vibrio cholerae, ¿no? Generaba un proceso de deshidratación profunda en la gente y la gente se moría por una descompensación de volúmenes, un paro cardíaco. Ya no había agua, no tenías agua porque te deshidratabas, porque te daba vómitos y diarreas, pero intensos. ¿Ya? ¿Y eso dónde se dio? En nuestro país, en una zona determinada, pero con un número de casos bien alto, en un tiempo determinado, y luego se acabó. ¿Ya? Eso, ¿no? Es una epidemia. ¿Ya? Y ahora una pandemia, ¿no? Una pandemia, ¿no? Ya pues abarca todo, prácticamente el planeta, ¿no? Una pandemia, pero todo el planeta, ¿no? Todo el planeta tiene los mismos casos, ¿no? Aparecen casos de la misma enfermedad en dos o más continentes. En ese caso hemos visto, ¿no? El COVID, ¿no? El COVID ha sido una propagación mundial del SARS-CoV-2, ¿no? Y nos ha generado, pues, esta supergripe que ha sido mortal, ¿no? En muchos casos, ¿no? No en todos, ¿no? Pero muchas personas han perecido a consecuencia de esto. Esa es una pandemia. Ahora, por su origen, ¿ya? Por su origen pueden ser infecciosas, ¿ya? O sea que se contagie rápidamente, causa de una persona a otra de repente por un agente patógeno, ¿ya? O no y como cuáles, ¿no? La gripe, la ascariosis, bartonelosis, viruela, cólera, peste, tuberculosis, malaria, por algún tipo de agente patógeno que se contagie de un individuo a otro individuo. ¿Ya? Ahora, las no infecciosas, dentro de las no infecciosas son aquellas pues, que no intervienen agentes patógenos, ¿no? Tenemos a las
tenemos algunas, ¿no? Como las carenciales, ¿sí? Las carenciales que son, eh, son o se generan a consecuencia de alguna falta de algún alimento, ¿ya? De alguna vitamina, de algún tipo de nutrición, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de raquitismo, falta de vitamina D, el escorbuto, falta de vitamina C, ¿ya? El bocio, falta de yodo, seroftalmia, vitamina A, ¿no? Y el beriberi, ¿no? Que ahorita no recuerdo falta de qué es, ¿ya? Y en el caso de las funcionales, ¿ya? Las funcionales es por alguna afección, o se ve afectado algún órgano, ¿no? Algún órgano o alguna parte de nuestro cuerpo, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? La diabetes, un mal funcionamiento, ¿no? Del páncreas, el cretinismo, la sordera, la mixedema y el gigantismo, ¿no? Problemas funcionales, ¿no? Estructurales, por ejemplo, el gigantismo, ¿no? De los huesos, ¿no? Eh, Dentro de las degenerativas, ¿no? Las degenerativas son aquellas que se producen y se van degenerando poco a poco, va aumentando a medida que va la persona pasando de la edad, ¿no? Va degenerándose más, ¿no? Puede ser tanto física como mental, ¿no? Como las neurodegenerativas, ¿no? Dentro de estas degenerativas tenemos a la arteriosclerosis, a la cirrosis, tenemos a la artrosis, ¿no? Y tenemos también, ¿no? Las neurodegenerativas, por ejemplo, el Parkinson, ¿no? El Alzheimer, ¿no? Que poco a poco va deteriorándose la salud mental, ¿no? La parte neurológica de las personas, ¿no? Perdiendo el conocimiento, ¿no? O perdiendo la capacidad de poder locomoverse de manera adecuada. ¿Sí? En el caso de las ocupacionales, por ejemplo, no son ocasionadas por el tipo de trabajo o actividad que uno realiza, ¿ya? Por el tipo de actividad o trabajo que uno realiza, ¿no? El saturnismo y la antracosis, ¿no? Por ejemplo, ocasionados por el trabajo en la minería, con diversos tipos de productos, metales pesados y carbón, por ejemplo, en el caso de la antracosis, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, que yo suelo dar clases, ¿no? Y hablar mucho, muchas veces tengo dolor de garganta, ¿ya? Y eso es producto de, que bueno, que lo que más ocupo, pues, es mi voz, ¿no? Y al ocupar mi voz, pues, eso es lo que más, se afecta, ¿no? Congénitas son enfermedades, pues, que uno ya nace con ellas, que han sido heredadas por nuestros padres, ¿no? Ya vienen con el nacimiento, ¿no? Y no hay cura tampoco, ¿no? Por ejemplo, tenemos la hemofilia, el daltonismo, ¿no? La polidactilia, que es el aumento de dedos en las manos y pies, ¿no? Y el síndrome de Down, ¿no? Bueno, son algunos ejemplos, ¿no? Son enfermedades con las que ya se nace, ¿no? No, no hay cura, ¿no? No hay cura. Ahora, ¿todo bien hasta ahí, chicos? Bueno, las enfermedades infecciosas, ¿no? Son enfermedades que son causadas definitivamente por agentes patógenos, ¿no? Que se van a propagar, ¿no? De un organismo a otro, ¿no? Esta enfermedades infecciosas fue, o el título, ¿no? La etiología, el nombre, ¿no? Fue propuesta por Robert Koch, ¿no? Y en sus investigaciones, sus ensayos, él realizó unos postulados, ¿no? Para determinar cómo evolucionan, cómo se generan esas enfermedades infecciosas, ¿sí? Él hizo un experimento, ¿no? Estaba analizando un animal sano, ¿no? Y le sacó células, ¿no? De este animalito, ¿no? Entonces, obviamente, las células eran sanas, no tenían patógenos, ya, obvio, ¿no? Él, para evaluar eso, lo puso, pues, en un cultivo, ¿no? A sembrar todo
todas estas células, ¿no? Y obviamente estos cultivos son medios enriquecidos con diversos tipos de nutrientes para que cualquier microorganismo crezca. Pero al no haber microorganismos, al solo existir células, no crece nada, ¿no? Entonces el microorganismo patógeno, ¿no? Para que pueda, si un microorganismo es patógeno y si está hospedado en un hospedero, ¿no? Está atacando a algún ser vivo, ¿no? Debería estar presente en los animales que sufran la enfermedad y no en individuos sanos. Lógico, ¿no? Si estás sano no deberías tener patógenos, pero si estás enfermo sí. Entonces, si le sacó células sanas a un animalito sano, ¿no? Cuando se sembró no había, estaba vacío, ¿no? Entonces, ese es el primer postulado. El microorganismo patógeno debe estar presente en animales que sufran la enfermedad y no en individuos sanos, ¿no? Hizo lo mismo con un animalito enfermo, ¿no? Le sacó células, ¿no? Posiblemente con patógenos sospechosos, lo sembró y miren las colonias que crecieron del patógeno, ¿no? Ha habido crecimiento en este medio de cultivo. Entonces, el microorganismo debe ser cultivado en un cultivo puro, fuera del cuerpo del animal, ¿no? Ese es el segundo postulado. El organismo debe ser cultivado en un cultivo puro fuera del organismo del animal. Ya posteriormente, ¿qué hizo? Agarró estas colonias de patógenos, estos patógenos, y lo inoculó, se lo colocó, lo inyectó al animalito sano. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a generar? Va a generar síntomas de la enfermedad. ¿Ya? Va a generar síntomas de la enfermedad, ¿no? Porque ya el animalito, el ratón, va a estar infectado, ¿no? Va a estar infectado, ¿ya? Entonces, y agarra y le saca células a este ratoncito que ya tiene síntomas, ¿no? Entonces, como le saca, este, como le, sa- como le sacó células a como le sa- discúlpenme. Ya, entonces como le sacaron células a este animalito con síntomas ya de la enfermedad, ¿no? Sembró estas células, ¿no? Sembró estas células y crecieron estos patógenos, ¿no? En este cultivo nuevo, ¿no? En este cultivo nuevo han crecido estas células. ¿Sí? Entonces, este es el cuarto postulado, ¿no? Que dice que el microorganismo debe ser reaislado a partir de animales inoculados y ser idéntico al original. Estos patógenos son idénticos a esto, ¿no? Entonces, ese es el cuarto postulado, ¿ya? Ahora, dentro de las enfermedades infecciosas, ¿sí? Dentro de las enfermedades infecciosas, tenemos etapas, ¿no? Etapas de una enfermedad infecciosa, ¿no? El periodo de incubación, un periodo de desarrollo y un periodo de convalescencia, ¿no? Acá si nosotros vemos este gráfico, la cantidad de patógenos con el tiempo en el que se desarrolla una enfermedad, nosotros podemos ver, ¿no? Cuando nos contagiamos, por ejemplo, de gripe, ¿no? O cuando han visto que ha habido los contagios del COVID, ¿no? Al inicio, pues has entrado en contacto con una persona que estaba infectada, ¿no? El microorganismo, el agente patógeno, entra al interior de tu cuerpo y genera un proceso de incubación. Ahí, durante ese tiempo, tú no tienes síntomas ni signos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Los patógenos se están multiplicando, ¿ya? Multiplicando en el organismo. Posteriormente van pasando los días y puedes ya desarrollar síntomas y signos, ¿no? Eso te hace saber de que estás desarrollando una enfermedad, ¿no? Estos síntomas van a ir en aumento probablemente hasta que llegan a un pico súper alto, ¿no? El pico más alto, donde tienes dos opciones, o te recuperas o te mueres, ¿no? Eso es lo que ustedes han podido ver, ¿no? Mucha gente que ha tenido COVID ni enterada estaba se han enterado porque han perdido, por ejemplo, el olfato, han perdido el gusto por la comida, ¿no? O por ahí han estado estornudando o dolor de garganta, ¿no? Pero de ahí probablemente les ha pasado, ¿no? Poco a poco, ¿no? Entonces disminuyen los síntomas y los signos, ¿no? Hasta un determinado momento que ya no tienes
¿no? Y ya estás en un periodo de convalecencia, que es un periodo de recuperación, ¿sí? Es un periodo de recuperación. ¿Ya? Dentro de las terminologías usadas, ¿no? En las enfermedades infecciosas tenemos la virulencia, ¿no? Ese que hace referencia al carácter nocivo y patogénico de un microorganismo, ¿sí? De producir o no una enfermedad, ¿ya? Virulento o patógeno, ¿no? Es algo que origina enfermedades, ¿no? Tenemos bacterias, virus, ¿no? Acá están los agentes patógenos. Avirulentos o apatógenos son son organismos, ¿no? Que no tienen la capacidad de producir algo, pues, ¿no? Apatógeno. Cuando vemos la palabra a, la letra a delante de una palabra que antecede a alguna palabra, significa que le está quitando, ¿no? Le está quitando la función. Entonces, esto no te genera una enfermedad. Patogenicidad, ¿no? La capacidad de un microorganismo de infectar, ¿ya? O sea, invade y se multiplica dentro de otro ser vivo, ya ocasionando una enfermedad. Y un agente patógeno, ¿no? ¿No? Es la capacidad que tiene, no es un ser vivo, en verdad, un ser vivo que tiene la capacidad de infectar, ¿no? La capacidad de generar alguna infección. ¿Cuáles son las formas de transmisión de una enfermedad infecciosa? Puede ser directa, por contacto personal, persona a persona, la gripe, ¿no? El COVID, ¿no? Es directo de una persona a otra, la TBC es directo de una persona a otra, ¿ya? Por pequeñas gotitas de saliva, ¿no? De manera indirecta, ¿ya? De manera indirecta, eh, a través de, pues, de algún medio que haga que nos contagiemos, ¿no? Por ejemplo, el agua, el alimento, ¿no? A través de un animal o a través de un objeto, ¿no? Utilizando, por ejemplo, a veces los hongos en las piscinas, ¿no? En los baños de las piscinas, ¿no? Te contagias no por una persona a otra, sino porque los hongos están en el suelo, ¿no? Y te contagias, ¿no? O algún tipo de infección estomacal, puedes obtenerla a través de un alimento mal preparado, un alimento fermentado, ¿no? Que haya proliferado algún tipo de bacterias, ¿no? Y la zoonosis que se da por eh, el contacto con algún animal infectado, como la rabia, por ejemplo, ¿ya? Generalmente se da de mamíferos grandes a otro mamífero, ¿ya? De mamíferos, ¿ya? Entre mamíferos, ¿ya? Entonces, eh, eso son las formas de transmisión, directa, indirecta y por zoonosis, ¿ya? Y las vías de infección, bueno, tenemos vías oral, ¿no? O digestiva a través de la boca, nasal o respiratoria, la nariz, cutánea por la piel y sexual, ¿no? Diversos tipos de enfermedades sexuales que también ya sabemos, ¿no? Entonces, como ya les dije, los mecanismos de transmisión directa de una persona a otra, ¿no? Que te tose, te escupe, por eso que es muy importante si estamos enfermos, resfriados, usar la mascarilla, por el bien del resto, ¿no? Por el bien del resto. Los países, tal vez un poco más, eh, con mayor tasa de educación, podríamos decirlo así, ¿ya? Usan la mascarilla o simplemente se reportan enfermos y no van a trabajar, ¿ya? Y de esta manera no contagian a sus compañeros, ¿ya? Bueno, transmisión directa de una persona a otra, ¿no? La forma indirecta, como te decía, utilizando algún tipo de vector. En este caso podría ser un vector mecánico o un vector biológico. El vector mecánico, ¿qué quiere decir? Transmite, ¿ya? Una, transmite una enfermedad, ¿ya? Transmite una enfermedad, eh, carga, porque estos animales, que son mecánicos, vectores mecánicos, tienen asociados a su cuerpo diversos tipos de bacterias, virus, protozoarios, etcétera, ya en su parte externa, ya, o sea, no necesitan picarte, no necesitan morderte para transmitirte nada. Simplemente el hecho de que la mosca se haya posado en las heces del perro y luego venga a posarse en tu comida, ¿no? Ya ha pasado miles y miles de bacterias, porque está asociada a miles y miles de bacterias, protozoarios, hongos, etcétera. Lo mismo con la cucaracha, lo mismo con la hormiga, ¿no? Porque la hormiga también se ha paseado por diversos lados y luego llega a tu pan, a tu mesa, ¿no?
Entonces, ese es un vector mecánico. Ahora, un vector biológico es aquel, ¿no?, que en su interior se ha multiplicado, se ha llevado a cabo una multiplicación de estos agentes patógenos, ¿no?, y que lo hayan infectado a él, pero en él no se produzca la enfermedad, él simplemente sea un vector de transmisión, nada más. Pero es biológico porque le ha servido para que este, este agente patógeno sí se reproduzca dentro de él y que cuando este animal sí te pique, porque ellos sí te pican, caso de chinche, la pulga, ¿no?, el anófeles, te transmitan enfermedades. ¿Ya? En el caso de la zoonosis, ¿no?, la transmisión entre animales vertebrados que podría alcanzar al ser humano. ¿Sí? Tenemos acá diversos tipos de enfermedades como la gripe, la poliomielitis, sarampión, rabia y dengue. Todos ellos son ocasionados por virus RNA, si te das cuenta. Así también como el COVID, ¿no? Es un virus RNA, ¿ya? Vías de infecciones, ¿no? Oral nasal, oral vía fecal, oral nasal también, la poliomielitis, ¿no? Sarampión oral, nasal, conjuntivo, ocular, ¿no? La rabia cutánea, ¿no?, por la mordedura, así como el dengue también por la picadura, ¿no? Entonces, ¿no?, la gripe, contacto, mecanismo de transmisión, contacto con un enfermo, ¿no? Al hablar, estornudar, conversar, ¿no? O a través de compartirte, pues, el mismo vaso con una persona que está resfriada, ¿no? O compartir la misma saliva, ¿no? En el caso de besos, ¿no? Por ejemplo. La poliomielitis, por ejemplo, contacto de persona a persona a través del moco, la flema o alimentos y o agua que contengan materia fecal humana. Ya en el caso del sarampión, ¿no?, contacto directo con el enfermo o por el uso de toallas, pañuelos, objetos con secreciones nasales y de garganta del enfermo. ¿Ya? En el caso de la rabia, ¿no?, la saliva del perro, gato, murciélago, rata a través de sus mordeduras o arañazos. En el caso del dengue, pues por picadura de la Aedes aegypti que esté infectado por el virus, ¿no? Estas son enfermedades virales, ¿ya? Ahora dentro de las enfermedades bacterianas tenemos algunas, ¿no?, conocidas como la tosferina, la fiebre tifoidea, cólera, bartonelosis, tuberculosis y sífilis, ¿no? La tosferina, la agente causal, ¿no?, es el Bordetella pertussis, ¿no? La fiebre amarilla, Salmonella typhi, el cólera, Vibrio cholerae, bartonelosis, Bartonella basiliformes, tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, y la sífilis, Treponema pallidum, ¿no? Las vías de infección orales en estos casos y cutánea en el caso de la bartonelosis, ¿no? Y en el caso de sífilis, pues es una enfermedad de transmisión sexual, ¿ya? Ahora, en el caso de enfermedades micóticas, ¿no?, son causadas por hongos, ¿no? Las enfermedades micóticas son causadas por hongos, ¿ya? Por ejemplo, tenemos a la tiña del cabello, ¿ya? A la tiña del cabello, ¿ya? En este caso, esta tiña del cabello, ¿no?, es una enfermedad que genera como una caspa, como una alergia bien fuerte en el cuero cabelludo, ¿ya? Y se genera por la transmisión de una persona a otra o por mascotas que porten este hongo, ¿ya? ¿Quién es el agente? El Microsporum sp o el Trichofitum, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado a veces cuando abracemos y estemos jugando con los perritos, sobre todo los perritos de la calle, ¿ya? La tiña de, la tiña de los pies o el pie de atleta, ¿ya? La tiña de los pies o el pie de atleta, ¿ya? Esta tiña de los pies o pie de atleta, ¿ya? Eh, Generada por Candida albicans o Trichofitum sp también, ¿no? Es cutánea. Contacto con suelos de duchas y piscinas públicas, ¿ya? Por el contacto de suelos o duchas públicas, ¿ya? ¿Y dónde se genera? Pues en áreas frecuentemente húmedas, ¿no? Generalmente en nuestros pies, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestros pies actualmente solemos usar mucha ropa sintética, ya no ropa de algodón. La ropa de algodón te permite la sudoración, pero la ropa sintética retiene el agua, ya entonces genera mayor calor. Además de eso, pues estamos con zapatillas, zapatos cerrados, ¿no? Entonces, una vez que te has contagiado con el hongo y el hongo toca tu piel, ¿no? Y encima te pones tu zapato cerrado y tus medias sintéticas, pues y oscuridad, ¿ya? Entonces, es un lugar propicio para crecer, que los hongos crezcan desmedidamente,
¿ya? Micosis pulmonar aguda, ¿ya? Generada por el histoplasma capsulatum, ¿ya? Nasal, inhalación de esporas de hongo, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado, chicos, cuando estemos, por ejemplo, limpiando, ¿ya? Sobre todo ambientes húmedos donde no ha habido mucha ventilación en bastante tiempo, ¿ya? Si van a limpiar un ambiente con poca ventilación, lo ideal es abrir, ¿no? Las ventanas, dejar la puerta abierta para que entre aire, ¿no? Para que entre aire, se pueda ventilar un poco antes de comenzar la ventilación, antes de comenzar la limpieza, porque eso, ¿ya? Porque eso nos puede generar, ¿no? Alguna contaminación por hongos. Hay mucha gente inclusive que le gusta, no sé si ustedes han visto, respirar libros viejos, ¿no? Porque dicen que el olor del libro viejo es súper agradable, pero cuando respiras libro viejo, respiras hongos, esporas, ¿no? Ese es el olor de esporas, moho, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque directamente eso va a afectar el pulmón, ¿ya? Entonces los hongos van a entrar directamente por todas tus vías respiratorias y van a alojarse en el pulmón, ¿ya? Enfermedades parasitarias por protozoarios, ¿no? Tenemos a la entamoebosis, ¿no? O amibosis, generada por la entamoeba histolítica, oral, mecanismo de transmisión, alimentos de agua contaminada con heces humanas, con quistes, personas portadoras, ¿ya? La tripanosomiasis o mal de Chagas, enfermedad de Chagas, generada por el Trypanosoma cruzi, ya cutánea, ¿ya? Se genera por la contaminación de la picadura de las heces de Triatoma infestans, que es conocido como el chinche, ya que es este animalito de acá, ya este animalito cuando nos muerde, ya nos genera una heridita y lo peor de todo que el animalito no solamente nos muerde, sino que también pone defeca cerca a la herida. Y al momento que nosotros nos comenzamos a rascar porque nos genera una picazón, la herida, ¿no? Nosotros vamos a meter el Trypanosoma cruzi dentro de la corriente sanguínea, ¿no? Dentro de la corriente sanguínea. ¿Ya? Ahora, la plasmodiosis o paludismo, ¿no? Generada por el plasmodio, que puede ser viva, falciparum o malari, ¿ya? Cutáneo congénita, ¿no? Se lleva a cabo por la picadura del anófeles, ¿ya? Por anófeles, ¿ya? Los zancudos, los mosquitos, ¿ya? Ahora, enfermedades generadas por el mitos, ya tenemos la teniasis, generada por la tenia solium o tenia saginata, ¿no? Ingesta de carne mal cocida de ganado porcino o vacuno con cisticercosis, que son como unas perlitas blancas en la carne de los animales, ¿no? Cisticercosis, generada por Cisticercus celulose o Cisticercus bovis, ¿no? Alimentos y o agua contaminada con heces que contienen los huevos de tenia, ¿ya? Tenemos la hidatidosis, ¿ya? Echinococcus granulosus, ¿ya? Generado por Echinococcus granulosus, alimentos y o agua contaminada con heces que contienen huevos de la tenia del perro, ¿ya? Contacto con perros infectados, ¿ya? La faciliosis, ¿no? Por la fasciola hepática, ¿ya? Verduras de tallo corto, ¿dónde están? En verduras de tallo corto, por eso hay que tener mucho cuidado para comer las verduras, ¿ya? Debemos comer verduras, es muy importante, pero debemos desinfectar muy bien las verduras con un poquitito, unas gotitas de lejía, ya porque muchas veces estas verduras de tallo corto, como berro, lechuga, alfalfa, ya están irrigadas con aguas hervidas, ya sea aguas contaminadas, ya entonces está asociado con la fasciola hepática. Ya la ascariosis, Ascaris lumbricoide, ¿ya? Y tenemos la enterobiosis, ¿no? Enterobius vermicularis, ¿no? También manos, polvo, contagio, retroinfección, ¿no? Ahora, enfermedades parasitarias por artrópodos, ¿no? Bueno, los artrópodos tenemos a la carosis, sarna, rascarrasca, que es el Sarcoptes scabieri, ¿no? De manera vía de infección cutánea, contacto directo con persona infectada, ¿no? A través de las prendas, sábanas, toallas, y pediculosis en la cabeza y cuerpo, ¿no? O pediculosis púbica, ¿ya? Tenemos a pedículos humanos y al tirius pubis, ¿ya? Por cutáneo, vía de infección cutáneo sexual, y definitivamente es por contacto de persona a persona, ¿ya? Por una mala higiene, ¿no? Definitivamente por una mala higiene, ¿no? Generalmente en el caso de los niños, ¿no? Ya, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí?
Si no, estamos acabando el tema de salud. Todo ¿Ninguna? claro, profesora. Ya, muy bien. La profesora, Sí, cuando mencionó que las enfermedades se transmiten como de animales a humanos, sería la zoonosis, ¿no? Hay caso contrario de que el humano transmite enfermedad al animal. ah, no sabría decirte, yo imagino que ese intercambio puede ser de los dos lados realmente, ¿no? Pero no, probablemente no se haya estudiado mucho, ¿no? Por lo general se dice en casos de zoonosis del animal a otro animal, ¿no? Nosotros, ¿no? Pero que existe alguna enfermedad en específico que solamente nosotros le transmitamos al animal, alguna enfermedad, algún virus o algún agente patógeno que nosotros le transmitamos, no sé, por lo menos, ¿no? Salvo de la parte mental, ¿no? Que sí, nosotros estresamos a nuestro perro y gato, pero de ahí no, ¿sí? Gracias, profesora. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, ya. Ahora, ecología, ya rápidamente. Ecología, casa, logía, logos, estudio, el estudio de nuestra casa. Y nuestra casa no es solamente nuestras paredes, nuestro techo, nuestro baño, ¿no? Sino que también los seres vivos que habitan en nuestra casa, ¿ya? Entonces, la ecología fue propuesta por Ernest Haeckel, ¿no? En el año 1860 y representa la interdependencia y la solidaridad entre los seres vivos y el medio ambiente. ¿Ya? Entre los seres vivos y el medio ambiente. Nosotros no somos seres aislados, necesitamos interrelacionarnos con otros seres vivos y también con nuestro ambiente, ¿ya? Formando así grandes ecosistemas, ¿no? Grandes ecosistemas, los ecosistemas de laguna, los ecosistemas del altiplano, ¿no? De desiertos, de manglar, etcétera. Son grandes ecosistemas porque intervienen mucho tipo de seres vivos, seres bióticos y seres abióticos. Ya dentro de esos ecosistemas, ¿no? Se puede dividir en dos, ¿no? El biotopo y la biocenosis, ¿no? El biotopo, ¿no? Es la parte inanimada, ¿ya? La parte inanimada del ecosistema, mientras que la biocenosis es la parte animada, pues la parte que tiene vida. ¿No? Por ejemplo, plantas y animales, ¿no? Así como microorganismos, ¿no? Todo eso tiene vida, eso es biocenosis, ¿no? Mientras que lo que no tiene vida, como la energía del sol, las rocas, el suelo, ¿no? El viento, precipitaciones, eso es biotopo, ¿sí? La interrelación de estos dos forman el ecosistema. ¿Ya? Las poblaciones, ¿ya? Son individuos de la misma especie que viven juntos en un determinado momento, en un determinado tiempo, en un determinado espacio, a eso se le conoce como población, ¿ya? Estas poblaciones son cambiantes, ¿ya? Por ejemplo, la población de hoy día, en 2024, que estamos ahorita en el verano del 2024, ¿ya? No es la misma a la población que ha existido en el febrero del 2023. ¿No? ¿Por qué? Porque han habido diferentes cambios, han nacido otras personas, han muerto muchas personas, han habido cambios en nuestro ambiente físico, ¿no? En nuestra estructura del país, de la tierra, ¿no? Entonces, a eso se le conoce como población. Y al hecho de que estas poblaciones vayan cambiando, quiere decir que las poblaciones no son estáticas, las poblaciones son dinámicas, ya van cambiando. ¿Se puede medir la tasa poblacional, cómo va cambiando el crecimiento o la disminución de las poblaciones? Sí, a eso se le conoce como tasa poblacional representada por esa T, ¿ya? Donde están involucrados cuatro grandes factores, ¿ya? Para la tasa poblacional, para determinar la tasa poblacional de una población, están determinados cuatro grandes factores. La natalidad, cuántos animalitos nacen en una población, la inmigración, cuántos animales entran dentro de una población. Todos estos dos factores ayudan a incrementar a la población. Sin embargo, existen dos factores como la inmigración, los animalitos que se van de una población. Se van de una población ¿por qué? Por diversos motivos. Por alimentación, porque encontraron mejor comida, porque encontraron mejor casa, porque encontraron una mejor novia, novio en otra población, ¿ya? Y la mortalidad, ¿ya? Por X motivo, puede ser por una contaminación, puede ser por un depredador, ¿ya? Eso restan individuos a la población. Entonces, si tenemos, después de hacer el cálculo, por ejemplo, esta es la población, nuestra población tiene 5 individuos, nace uno, serían 6, tienen 2, serían 7, pero emigran 2,
y muere 1, ya serían 3, 7 menos 3, ¿no? Estaría que nuestra población estaría otra vez en, si tenemos acá 10, ¿ya? 10, nace 1 y migran 2, serían 13. Y acá emigra 1 y muere 1, ¿ya? Serían 11 individuos, ¿no? ¿Verdad? Porque sería 10, ¿no? Iniciales, nació 1, entró 2, 3 menos, se fue 1 y murió 1, 2. 3 menos 2, 1. ¿Ya? Si nuestra tasa poblacional es menor a 0, la población está en decrecimiento, o sea, está en bajada, está en pérdida, está en extinción, se está muriendo. Si la tasa poblacional es igual a 0, o sea, si entran finalmente 3 acá y 3 acá, entre mueren y se van, ¿no? La población se mantiene en 10, ¿no? Entonces, si esa tasa poblacional es 0, ¿no? La población está en equilibrio, ¿ya? Sin embargo, población en equilibrio es muy difícil de ver. Ya, no existe difícil, es muy difícil, una población en equilibrio. Ahora, si la tasa poblacional es mayor a 0, ya es mayor a 0, quiere decir que la población está en crecimiento, como en este caso hemos visto, la población está en crecimiento. ¿Ya? ¿Qué factores afectan, factores de interacción en el ecosistema? Bueno, factores bióticos y abióticos interactúan en un ecosistema, ¿no? Dentro de los factores abióticos tenemos los minerales del suelo. ¿Es muy importante los minerales del suelo? Claro que es muy importante los minerales del suelo. De acuerdo a los minerales que hay en el suelo, se da el crecimiento de diversas plantas en ese ambiente, ¿verdad? Cada planta tiene predilección por diversos tipos de minerales para crecer. Entonces, ¿afecta? Sí, afecta. El agua, disponibilidad de agua. Puedes ver que en los desiertos no hay muchos seres vivos, ¿no? No hay muchos seres vivos. ¿Por qué? Porque así nomás nadie soporta pues vivir sin agua, ¿ya? Nadie, excepto los tardígrafos que pueden vivir hasta 10 años sin agua, es lo que se ha visto, ¿ya? El resto no, el resto necesita agua para vivir, ¿ya? Aire. Es muy importante, porque definitivamente nuestro planeta tiene aire, por eso que nosotros vivimos, no se puede vivir en un ambiente sin aire, ¿no? Viento, ¿no? Lugares asociados a muchos vientos, tampoco hay mucho crecimiento, o las plantas y animales que crecen son muy pegados al suelo para poder adherirse bastante, ¿no? Y no ser llevados por el viento. La luz y el calor, ¿no? Son factores muy importantes en las poblaciones, ¿no? La luz, ¿no? En la fotosíntesis es muy importante, ¿no? Cuando no hay luz, no hay fotosíntesis. En ambientes oscuros, en cavernas, o en lugares con mucha eutrofización, definitivamente no hay luz. La biodiversidad es muy baja. Además de eso, si ustedes se ponen a comparar, por ejemplo, a mí me gusta mucho comparar, la gente que vive en los trópicos, por ejemplo, la gente que vive en los países tropicales, ¿ya? Incluyendo nosotros también, la gente que vive en lugares calientes, ¿ya? La gente que vive en el Caribe, comparada a la gente que vive en los países nórdicos, o en Canadá, por ejemplo, en Noruega, ya físicamente cambian, sí, físicamente también cambia, porque la gente que vive más en los trópicos, en el Caribe, ¿no? Así como en Sudamérica, somos más morenitos, ¿verdad? Somos más morenitos, mientras que la gente que vive en los países fríos, ¿no? Con poca luz y poco sol, no necesitan ser tan morenitos. ¿Por qué? Porque el sol no los va a pigmentar, no necesita tener tanta melanina, porque no hay tanta captación de luz, ¿no? En cambio nosotros, perdón, la melanina lo que ayuda es a reflejar, ¿no? Estos rayos solares nos ayuda a proteger contra el cáncer, ¿no? En cambio nosotros sí necesitamos tener más porque existe mayor cantidad de intensidad de luz y calor y sol para este lado, ¿no? Del mundo. Entonces, y además de eso también influencia en el comportamiento. Si ustedes se dan cuenta, las personas que viven en lugares muy calientes son más alegres, más fiestas. ¿Dónde están los carnavales? Brasil, ¿no? Todo Sudamérica realiza carnavales, el Caribe realiza carnavales, ¿no? Mucha fiesta, ¿no? En cambio, en los países con más frío, con menos cantidad de luz, donde tienen cantidad de luz restringida, ¿no? A algunos meses del año, ¿no? Eso pues les genera una depresión. Ya la poca luz genera depresión por la ausencia de vitamina D, E, ¿no? ¿Ya? Entonces, es muy importante. Involucra los factores abióticos a los factores bióticos definitivamente.
Ya, dentro de los factores bióticos tenemos a los animales, las plantas, ¿no? Y también a los microorganismos. Y ojo con microorganismos, ¿ya? Porque dentro de los microorganismos tenemos a los hongos, bacterias, algas y virus. Profesora, pero los virus no son seres vivos. Bueno, están en el intermedio, ¿no? Todavía sigue en discusión si son seres vivos o no son seres vivos, están en el limbo, en este caso. Pero para ecología, ojo, sí son microorganismos, sí son parte de los seres vivos, ¿ok? Ahora, ¿cómo se lleva a cabo el flujo de la materia en el ecosistema? ¿Ya? Bueno, para comenzar hay que saber que tenemos, ¿no? Acá ya tenemos nosotros para el flujo de la energía en el ecosistema, tenemos a la primera y a la segunda ley de la termodinámica, ¿no? ¿Qué nos dice la primera ley? Es lo que todos sabemos, hemos aprendido de chiquitos, ¿no? La ley no se, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. No se crea la energía y no se destruye, solo se transforma, solo podemos captarla y otra vez mandarla, ¿no? Sacarla, ¿no? Pero no podemos crear, ya no se crea así nomás. Entonces, se obtiene de ya otros entes que ya tienen energía, ¿no? Entonces, y la segunda ley nos dice, nos habla la ley del 10%, ¿no? Entonces, existe un flujo de la materia, ¿no? Los productores son los que consiguen captar la energía química, la energía lumínica y transformarla en energía eh, que se puede, que se transforma en diversos tipos de moléculas compuestas, ¿no? Como la glucosa, ¿no? Entre otros, ¿no? Almidón, etcétera, ¿no? Ellos, ¿no? Los productores son los iniciales, la base de la cadena, la base, ¿no? De las pirámides, ¿ya? Son los que captan esta energía, transforman la energía del sol en otra, en la energía orgánica, ¿no? Que nosotros necesitamos, ¿ya? El consumidor primario es aquel que se come esta planta, pues que podría ser este caracol, un conejo, o nosotros mismos, que nosotros comemos plantas también. Un consumidor secundario es alguien que se come este caracol, un carnívoro, un primer carnívoro, ¿ya? Y un consumidor terciario es un carnívoro superior, pues que se come a este pajarito, que se come a este otro animalito, ¿no? Y finalmente, cuando este organismo muere, ¿quién lo ataca o quién lo mata? Los descomponedores, que pueden ser hongos, bacterias, algas, virus, protozoarios, etcétera. Ya, eso pueden ser, eso van a ser los descomponedores y otra vez regresa la energía que este zorro tenía a la tierra, ¿no? Entonces, llevándosela a los productores, llevándole los nutrientes, la energía a los productores. ¿Ya? Entonces, existe niveles tróficos. El primer nivel trófico está representado por los productores, las plantas. Segundo nivel trófico, los vegetarianos, podríamos decirle, los que comen plantitas. ¿Ya? En este caso tenemos una jirafa, una vaca, un conejo, un caracol, ¿no? Nosotros mismos. ¿Ya? Tercer nivel trófico, un carnívoro que se come a este herbívoro. ¿Ya? En el caso de las sabanas africanas, el león es un carnívoro. En Asia el tigre, por ejemplo, ¿no? En el Serengeti la chita, ¿no? Carnívoros, ¿no? Tercer nivel trófico. Cuarto nivel trófico solo se da en algunos casos, ¿ya? Por ejemplo, en el ambiente marino sí hay cuarto nivel trófico, son grandes predadores que se comen a otros predadores, ¿ya? Por ejemplo, las orcas. Las orcas son grandes predadores que se comen a otros tiburones y ballenas, ¿no? Que son otros grandes predadores también, ¿no? Eh, ya tenemos a los carroñeros, ya los carroñeros por encima del cuarto nivel trófico o del tercer nivel trófico, dependiendo de donde estemos, ya. Los carroñeros son aquellos que se comen animales muertos, ya, animales muertos, pero que todavía están medio frescos, pues, ¿ya? No comen animales tan en putrefacción. Por ejemplo, tenemos el águila, el buitre, las mismas hienas son animales carroñeros, son oportunistas, ¿verdad? Las hienas, ¿no? Y finalmente, por encima de eso, tenemos a los descomponedores, pues, ¿no? Hongos, bacterias, algas, hongos, bacterias, virus, ¿no? Etcétera, etcétera. Protozoarios, ¿no? Esos son los que van a descomponer finalmente a estos carroñeros, ¿ya? Entonces, hemos visto que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Tenemos la ley del 10%. ¿Qué quiere decir la ley del 10%? Que, bueno, los vegetales tienen acumulada una energía que ellos acumulan, ¿verdad? Una energía, ¿ya? Agarran la energía del sol, ¿ya? La energía entra como luz solar y sale como calor, ¿no? Entra como energía del sol, pero
esta planta transforma esta energía lumínica y esos minerales que absorbe del suelo y lo transforma en una energía orgánica dentro de su cuerpo en glucosa, pero a su vez también en calor, ¿ya? ¿Por qué? Porque la planta respira. La planta respira, ¿ya? Entonces ella absorbe, al momento de respirar, ¿ya? Ella también elimina CO2, ¿ya? CO2 y elimina calor, ¿ya? Entonces ese calor se va al medio ambiente. Pero esta planta ya tiene energía, ¿no? Viene este herbívoro, si esta planta tiene, por ejemplo, 20.000, 2.000 kilocalorías, ¿ya? O 10.000 kilocalorías, ¿ya? 10.000, perdón, a ver, hablemos de 100 kilocalorías, ¿ya? Si tiene 100 kilocalorías este arbolito, ¿ya? Este conejito que se va a comer a esta plantita, ya no va a comer los 100 kilocalorías cuando se acabe de comer esta zanahoria, esta planta vegetal, no. Va a solamente poder consumir el 10%. O sea, si este tiene 100, este va a consumir solamente el 10%. ¿Y qué le pasa al 90% de la energía de tal alfalfita? Esa energía se fue en forma de calor, se regresó al medio ambiente en forma de calor y este herbívoro solamente pudo consumir el 10%. Ya, ahora, este zorro viene y se come a este conejo. Ya, al momento de comerse ese conejo, este tiene 10 kilocalorías, este zorro no ha podido consumir las 10 kilocalorías, solamente ha consumido 1% de las kilocalorías, 1 kilocaloría. Y el resto, los otros 9, se han disipado en forma de calor. Y a su vez, estos descomponedores de este 1% solamente han podido consumir el 0.1%. ¿Ya? Y el 0.9% también se ha ido en forma de calor. Ya, eso nos hace, eso nos dice la segunda ley, la ley del 10%, que solamente el siguiente nivel trófico solamente puede consumir el 10% de la energía del nivel anterior. ¿Sí? ¿Preguntas? Ya, ¿no? Ya, entonces las cadenas tróficas, ¿no? Tenemos dentro del primer eslabón a los productores, que tenemos a las algas y el plancton, ¿no? Las plantas, ¿no? Son el primer nivel trófico, los productores. El segundo eslabón tenemos los consumidores primarios, por ejemplo, el zooplancton, que se comen a las algas, el krill, que son los pequeños crustáceos. Ya, el tercer eslabón tenemos los consumidores secundarios, ya peces y crustáceos de menor tamaño. Cuarto nivel, consumidores terciarios, peces, aves y mamíferos de mayor tamaño. Y el cuarto nivel, por ejemplo, tenemos a los consumidores cuaternarios. En este caso, por ejemplo, acá sí estamos hablando de un consumidor cuaternario, grandes depredadores acuáticos de gran tamaño. Ya, mira, acá tenemos estos algas, microalgas, fitoplancton, y a este que se come el zooplancton. Zooplancton se come el fitoplancton. Los peces y crustáceos que se comen zooplancton, que son planctónicos, como las anchovetas, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos las anchovetas, pero encima hay peces más grandes, por ejemplo, los atunes. Los atunes se comen a peces grandes, o las merluzas se comen a peces grandes, pero ¿quién se come a estos grandes predadores? Los atunes son grandes predadores, grandes. ¿Ya quién se los come? Los tiburones, por ejemplo. Ya los tiburones. Entonces, eso es un quinto eslabón, ¿no? Son los consumidores cuaternarios. Sin embargo, no todas en el ecosistema, no todo es cadena trófica, ¿no? No todo es lineal, así tan bonito, ¿no? Generalmente existen redes tróficas, ¿no? Un animal o una especie sirve para, o parte de su cuerpo sirve para dar de comer o alimentar a diversos tipos de organismos que se van interrelacionando entre sí, ¿no? A su vez, por ejemplo, este ratón que se ha comido este maíz, pero este maíz sirve para las mariposas, sirve para esta mosca, sirve para este grillo, sirve para este ratón. Este ratón ha sido alimento para este zorro, para esta águila, para esta serpiente, ¿no? Y a su vez, este sapo que se ha comido esta mosca, ¿no? Este sapo se come al grillo, sapo se come a la mariposa, sirve de alimento para el zorro, para la serpiente, y así sucesivamente, ¿no? Finalmente cae el águila, ¿no? Es el top, ¿no? El águila se va a comer a todos los demás hacia abajo, ¿no? Al zorro, se puede comer a la serpiente, a un ave menor, ¿no? Se come a este ratón, ¿sí? Entonces, esas son redes tróficas, ¿ya? Lo más real son las redes tróficas.
Ahora, cuando hablamos de los ciclos biogeoquímicos son los ciclos de diversos tipos de sustancias que tenemos en nuestro medio ambiente. Tenemos ciclos atmosféricos y ciclos sedimentarios. Ciclo atmosférico, el ciclo del carbono y el ciclo del nitrógeno, son ciclos atmosféricos. ¿Por qué? Porque son componentes asociados a la atmósfera. ¿Ya? Son componentes asociados a la atmósfera. Por ejemplo, el ciclo del CO2. ¿Ya? El CO2, ¿dónde está? En la atmósfera. ¿Ya? Está en la atmósfera. ¿Quién lo capta? Las plantas. Las plantas son las captadoras del CO2. A través de la fotosíntesis del CO2 y la energía lumínica, lo transforman en moléculas orgánicas. ¿Ya? Y estas moléculas orgánicas, finalmente, de esta planta que tiene su glucosa, ¿no? Que puede transformar en almidón, en frutos, semillas, etcétera, proteínas, lo que se requiera, ¿sí? Esta planta, ¿no? Ya ha fijado el CO2 y viene luego la oveja, el conejo, nosotros mismos y nos comemos a esta planta, o sea, nos estamos llevando el carbono ya fijado, ¿cierto? Y el carbono es muy importante porque es parte del chon, las moléculas más importantes de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, estas ovejitas, finalmente, ¿no? Va a servir para otros carnívoros y a su vez, ¿no? Después los carnívoros van a morirse y el carbono va a regresar otra vez a la tierra que va a ser absorbido probablemente por la planta, ¿no? Asimismo, ¿no? Nosotros, la planta, la oveja, el conejo, los humanos y la industria que se genera en los humanos, eliminamos CO2 al medio ambiente nuevamente. ¿Por qué? Porque la planta respira, porque la oveja respira, porque el conejo respira, porque nosotros respiramos y porque nosotros contaminamos, generando industria. ¿No? Entonces todo eso otra vez regresa el carbono a la atmósfera, ¿ya? Como carbono atmosférico. Se regresa y otra vez el ciclo comienza. El ciclo está constantemente girando. Ya es un ciclo bastante rápido. Va el carbono y regresa, va y viene, va y viene, va y viene. Así está el carbono, ¿sí? Ahora, el ciclo del nitrógeno es bastante parecido, ¿ya? El nitrógeno también es atmosférico, está en el ambiente. ¿Y quién se encarga de fijar el nitrógeno y traerlo a la Tierra? Bacterias fijadoras de nitrógeno. Ya, estas bacterias fijadoras de nitrógeno están asociadas a algunas plantas como las leguminosas, ya, las espinacas, por ejemplo, ya, asociadas a estas plantas, a estas bacterias fijadoras de nitrógeno. Entonces, ya una vez en las plantas, el nitrógeno, ¿no? Ya ¿no? Una vez en las plantas, ¿ya? Bueno, tenemos diversos tipos de otras bacterias, que son unas bacterias encargadas de la amonificación, convierten este nitrógeno en amonio, ¿sí? Y posteriormente, ya, el proceso de nitrificación, que son las bacterias nitrificantes, convierten este amonio en nitrito y finalmente ese nitrito en nitrato. Y de esta forma, el nitrato es que las plantas pueden absorber este nitrógeno atmosférico, ¿ya? Sin embargo, también existen unas bacterias desnitrificantes que se encargan de transformar el nitrato en nitrito, el nitrito en amonio y en nitrógeno para que finalmente se vaya al medio ambiente otra vez, ¿sí? Y de esta manera regresa el nitrógeno atmosférico, ¿no? Una vez que nosotros moramos, por ejemplo, perezcamos, ¿no? Los animales, las plantas, ¿no? Regresen otra vez a la tierra, vienen estas bacterias desnitrificantes a llevarse el amonio, y no solamente por el amonio, sino también por la orina, porque nosotros orinamos, los compuestos de la orina son compuestos nitrogenados, urea, amoníaco, amonio, que se elimina, ya son compuestos que contienen nitrógeno, y de esta manera el nitrógeno entra otra vez, ¿sí? Entra otra vez al suelo y intervienen estas bacterias desnitrificantes, ¿ya? Son ciclos atmosféricos, ¿ya? Ahora, en el caso del ciclo de fósforo y en el caso del ciclo del azufre son muy parecidos, ya son ciclos sedimentarios porque están asociados a los sedimentos, ¿ya? A los sedimentos. Entonces, y son ciclos bastante largos, ¿ya? Este fósforo y este azufre, ¿no? Están asociados, por ejemplo, a rocas, ¿ya? Y para que salga el fósforo y estos compuestos de las rocas, pues es necesario realizar un proceso de erosión a lo largo del tiempo. Esa erosión se lleva a cabo por el agua, por el aire, ¿no? O por la minería, ¿no? Por el rompimiento de estos grandes yacimientos de fósforo o azufre, ¿no? Y que es arrastrado finalmente por las lluvias,
¿no? Las lluvias arrastran estos minerales y lo van arrastrando a lo largo de diversas zonas, ¿ya? Diversas zonas. Ya, al momento de arrastrarlo por diversas zonas, bueno, van avanzando. Va avanzando hasta que va a caer, pues, al mar, ¿ya? Pero a través de todo el lugar donde va avanzando estos minerales, este fósforo, ¿no? Intervienen en el crecimiento, ayudan, aumentan el crecimiento de los vegetales, ¿ya? Aumentan el crecimiento de los vegetales, ¿ya? Sirven como fertilizantes, este, ya sirve para el crecimiento de los vegetales, ¿no? Entonces, el fósforo y el azufre son limitantes del crecimiento, ¿ya? Sobre todo el fósforo, ¿ya? Es un componente limitante del crecimiento de plantas, ¿ya? Sirve como fertilizante, ¿ya? Entonces, una vez que llega, pues va pasando por el río, entonces vamos a ver que hay un montón de crecimiento de plantas. Eso es bueno y malo al mismo tiempo, ¿ya? Bueno porque ayuda a crecer las plantas, pero malo si es que hay mucho, mucho, mucho fósforo. ¿Por qué? Porque produce eutrofización de los ambientes, o sea, produce un crecimiento desmedido de las plantas, generando finalmente muerte. ¿Ya? Lo mismo sucede en los sedimentos marinos. Los sedimentos marinos también tienen alta cantidad de fósforos, ¿no? Estos fósforos van subiendo, van emergiendo de los fondos marinos de acuerdo a consecuencia o gracias a las corrientes marinas y a sus diferentes temperaturas, ¿no? Y concentraciones de sales, ¿no? Emergen, ¿generando qué? Generando mucho fitoplancton, haciendo crecer muchas plantas que van a ser el sustento de muchos peces, ¿no? Y muchos tipos de invertebrados. Finalmente, quien se va a comer estos peces son estas gaviotas, estas plantas, estas aves, ¿no? Y finalmente estas aves van a transportar el fósforo otra vez, ¿a dónde? A las islas, ya, a las islas de guano. Esas islas de guano que nos han dado, que nosotros hemos explotado mucho y que seguimos explotando, son ricas en las heces de estas aves guaneras, ¿no? Que son ricas, aparte de tener nitrógeno, tienen harto fósforo que han obtenido de los sedimentos marinos gracias a este ciclo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante. Y como el fósforo es un material que tiene un ciclo largo, ¿no? Para la obtención, su ciclo es muy largo, ¿no? Es muy preciado. Por eso que no sé si ustedes han visto que cuando en época de pandemia los agricultores le pedían al Estado que los ayuden a comprar los fertilizantes, ya los fertilizantes están en base de hecho de nitrógeno y fósforo y azufre, ¿no? Bueno, carbono, nitrógeno, azufre, ¿no? Gracias a esto, ¿no? Entonces, y los fertilizantes naturales siempre han sido el guano de las islas. Por eso que el guano de las islas, en un tiempo, ¿no? Me parece que fue en la época de Ramón Castilla, ¿no? Valían su precio en oro prácticamente, ¿no? Y lo mismo pasa con el azufre, ¿no? Y lo mismo pasa con el azufre, ¿no? Tenemos el azufre también en la Tierra, en las erupciones volcánicas, la emisión de gases, ¿no? Que van a la atmósfera, luego cae este azufre, ¿no? Como lluvia ácida, ¿no? Alterando, matando, afectando diversos tipos de ambientes, ¿no? Existen descomponedores de esos sulfatos, ya, este, y otra vez regresan, se vuelven a absorber en estas plantas, ¿no? Y otra vez vuelven a crecer, ¿no? Vuelve el ciclo otra vez, ¿no? Entonces, recordemos que el ciclo del fósforo y el ciclo del azufre, en este caso, son sedimentarios. Bueno, este es más sedimentario y atmosférico al mismo tiempo. Este es netamente sedimentario y estos netamente son atmosféricos, ¿sí? Ahora, ¿preguntas hasta ahí, chicos? ¿Ninguna? Ya. Ahora, los animales, les dije, los animales, las especies dentro de los ecosistemas necesitan interrelacionarse. Entonces existen relaciones intraespecíficas dentro de la especie y relaciones interespecíficas entre especies. ¿Ya? Intraespecíficas tenemos territorialidad, ¿ya? Es la tendencia a ocupar y defender cierto territorio. Por ejemplo, los felinos marcando su territorio, o tu perrito cuando sale a ladrar cuando pasa otro perrito por afuera, o cuando el perrito orina en las llantas de tu carro y lo odias, ¿no? O en la esquina de tu casa. ¿Por qué? Porque está marcando el territorio. Predominio social.
En el caso de predominio social se establecen jerarquías sociales con individuos dominantes y dominados, pero ojo, no hay cambio físico, ya porque es muy parecido predominio social con sociedades, con donde también existen jerarquías sociales. Sin embargo, en el caso de sociedades sí existe diferencias morfológicas entre los miembros, de acuerdo a su sociedad. Ya en el caso de predominio social, por ejemplo, la manada de lobos. Dentro de la manada de lobos tenemos macho alfa, macho beta, macho omega. El alfa es el líder, pues, ¿no? El beta es un lobo que está esperando que salga el alfa, que se muere el alfa o que pueda ganarle en lucha al alfa para que pueda él dominar la manada, ¿no? Y un macho omega es un macho que alguna vez fue alfa, pero que ya no está más en ese poder, pero se mantiene dentro de la manada, es un macho más viejo, obviamente, ¿no? Entonces, existen jerarquías, ¿no? Existen jerarquías, pero no a estos lobos, alfa, beta, omega y todos los demás, no le ha crecido un tercer ojo, no ha habido un cambio físico, ¿ya? Simplemente por su jerarquía de fuerza que ellos saben. Ya, ahora en el caso de sociedades sí hay diferencia morfológica, en el caso de las abejas, termitas, hormigas, ¿ya? Las que nacieron para ser reinas se mueren siendo reinas y las que nacieron para ser obreras o guerreras se mueren siendo obreras y guerreras. Las guerreras tienen unas mandíbulas más prominentes, mientras que las reinas son abejas más grandes, ¿no? Más grandes, capaces de reproducirse, ¿no? Y los que nacieron para zánganos solamente son encargados de la reproducción, ¿no? En el caso de compensación, ya, por ejemplo, el cuidado de crías propias y ajenas, por ejemplo, el pingüino emperador, ya el pingüino emperador, este, ustedes han visto Happy Feet, imagino, ¿no? Han visto que la mamá deja el huevo con el papá y la mamá se va de cacería, ¿no? A traer el alimento, pero pasa meses, ¿no? Entonces, durante ese tiempo, el pingüino macho no come, porque él tiene que empollar al huevo y se queda con el polluelo hasta que el huevo eclosiona y el pollito nace y crece un poco, ¿no? Y él le va dando y lo va calentando, le va dando un poco de alimento que tiene todavía guardado, ¿no? Regurgita un poco, le va dando el alimento hasta que llega la madre. Ya, entonces llega la madre que ha comido bastante en otros lados, trae el alimento, ¿no? Y le da de comer al, a su hijito, al pingüino chiquito, y al macho también le da un poco, ¿no? Entonces lo compensa de cierta forma, ¿no? Pero ya ahí cambian funciones, ¿no? La hembra se queda con el huevo mientras que el macho se va a comer, ¿sí? Migraciones, ¿no? Las migraciones mantienen el equilibrio de la población para utilizar el alimento y el espacio, ¿no? En ese caso, ya, en ese caso tenemos, por ejemplo, las grandes migraciones de aves, ¿no? Las migraciones de aves que vienen del hemisferio norte al hemisferio sur, ¿no? Las aves viajan una vez al año, ¿no? Escapándose del frío, ¿no? Pero esas migraciones permiten el crecimiento, recuperar el tamaño poblacional de los peces, por ejemplo, ¿ya? Entonces, al no haber predadores, ¿no? Los peces comienzan a crecer, ¿no? A reproducirse, ¿no? Y las aves vienen hacia el hemisferio sur y comienzan a comer acá, ¿no? Y después de que migran hacia el hemisferio norte, los peces del hemisferio sur comienzan a crecer otra vez, ¿no? Entonces, son las migraciones, el gregarismo, ¿no? La agrupación temporal de individuos sin parentesco para obtener alimentos y defensa del grupo, por ejemplo, los cardúmenes de peces. Definitivamente de ser gregario te da mayores beneficios que vivir de forma individual. ¿Tú te imaginas una anchoveta viviendo solita? Las anchovetas viven en grandes cardúmenes. Entonces, la probabilidad, tiene mayor protección, ¿no? ¿Por qué? Porque la probabilidad de que una gaviota te coma, estando desde arriba, pues desde arriba puedes ver un manchón enorme de anchovetas, ¿no? Entonces no se va a poder decidir por cuál comer, ¿no? Entonces tú tienes más chances de vivir que estando solita, porque si estás solita ella solo te va a ver a ti, te va a querer comer a ti, ¿no? Entonces ese es gregarismo, ¿ya? El gregarismo le provee mayor cantidad de alimentos y también una mayor cantidad de defensa. ¿Ya? Ahora dentro de las relaciones interespecíficas tenemos el neutralismo, donde las dos especies que interactúan son independientes. Por ejemplo, la lombriz y el insecto. Si hay una lombriz asociada a una raíz de una planta y un insecto viviendo encima de la planta, pues no,
No hay beneficio, ni perjudica, no se beneficia ni se perjudica a ninguna especie, es neutral. Competencia, cada especie actúa desfavorablemente sobre la otra. Por ejemplo, la planta abrazo de la muerte, ¿ya? Hay una planta que comienza a abrazar otra planta para poder subir, treparse y poder ganar luz. Sin embargo, al seguir creciendo esta planta abrazo de la muerte, pues le tapa del sol a la otra planta. Entonces la otra planta ya no va a producir, ya no va a hacer fotosíntesis, ya no va a poder crecer, ya no va a tener nutrientes y la otra planta que estaba creciendo con ella, ¿no? Va a morir también una vez que la otra planta muera. ¿Ya? Entonces las dos especies van a actuar desfavorablemente. Ya, mutualismo, ambas especies se benefician. Por ejemplo, a mí me gusta más el ejemplo de Nemo y la anémona. ¿Se acuerdan dónde vive Nemo? De Buscando a Nemo. Nemo vive en una anémona. ¿Cierto? Eso es un mutualismo. Ambas especies se benefician por la vida en conjunta. Ya, el pez payaso se beneficia de la protección que le da la anémona porque la anémona tiene ciertas sustancias urticantes en sus terminaciones que paralizan a otros peces, pero no al pez payaso. ¿Ya? ¿Y qué se beneficia la anémona? La anémona se beneficia de los alimentos que deja pues, el pez payaso, los desechos, ¿no? De eso se alimenta la anémona. Y así vive feliz los dos. Ese es mutualismo. Ya, pero dentro del mutualismo hay algo más intenso que es la simbiosis. Ya, en el caso de la simbiosis es una unión de dos especies, interacción de dos especies, pero donde no se pueden separar. En el caso del pez payaso puede ir, se puede morir y la anémona va a conseguir otro pez payaso o viceversa. Pero en el caso de, por ejemplo, el líquen es una sucesión de un hongo y una alga. No se pueden separar. Si se separa el hongo y la alga, se mueren. ¿Ya? Entonces, eso es una simbiosis, líquenes. ¿Ya? Ahora, en el caso de cooperación, ya, la asociación les reporta, la asociación de dos o más especies es ventajosa para vivir, ya, les genera mayor ventaja que vivir separadas, ya. Por ejemplo, la nidificación de aves, la nidificación de aves. Hay unas aves que saben hacer nidos y otras que no saben hacer nidos, ¿ya? Pero la que no sabe hacer nidos pone su huevito dentro del nido de la que sabe. Y la que sabe no es que no se dé cuenta, sí se dio cuenta que la otra le puso su huevo, pero dice, bueno, ya, pues voy a criar este huevito, voy a incubarlo, que esté dentro de mi nido. Y cuando el huevito nace, cuando el pollito nace, esta ave que generó bien su nido le deja el cuidado a la otra ave. El otra ave se tiene que quedar cuidando a todos los huevos, ¿no? Para que esta primera ave vaya a buscar alimento. Y así se van turnando, ¿no? Se van turnando, ¿no? Entonces es una cooperación, ¿no? Pero pueden vivir separadas, claramente pueden vivir separadas, ¿no? Pero mayor ventaja es vivir juntas, ¿cierto? Mayor ventaja es de vivir juntas, ¿ya? Ahora, en el caso de comensalismo, ¿ya? O beneficiada, ¿ya? Tenemos que la especie comensal, ¿ya? Se beneficia, ¿ya? La especie comensal resulta ser beneficiada, ¿ya? Que es ser beneficiada. Eh, tenemos en el caso de comensalismo, acá no lo han puesto, pero en el caso de comensalismo es tiburón y rémora, ¿ya? La rémora se beneficia del tiburón, ¿por qué? Porque tiene alimentos, tiene transporte, tiene protección, pero el tiburón no se beneficia ni se perjudica. Le da lo mismo. La especie comensal es la rémora. En el caso del amensalismo, la especie mensal se perjudica, ¿ya? Pero la otra no se perjudica ni se beneficia. Por ejemplo, el ovino, la lombriz de tierra y el ave, ¿ya? El ovino, por ejemplo, cuando está comiendo, jala la raíz muy fuerte y salen las lombrices de tierra, ¿ya? Salen las lombrices. ¿Y quién se come? El ave. ¿Pero el ovino le pasó algo? No. ¿Quién salió perjudicada? La lombriz de tierra. Ella es la mensal. Parasitismo. El parásito se beneficia y el hospedero se perjudica. La larva de la mosca que parasita las orugas. La predación. Bueno, ya sabemos, el depredador ataca a las presas para alimentarse, ¿no? Tiburones y peces, por ejemplo. Ahora, hábitat y nicho ecológico. ¿Ya? En los ecosistemas, ¿ya? Los seres ocupan hábitat y nicho ecológico. El hábitat, ojo, el hábitat es el lugar físico de un ecosistema, donde viven los individuos de una especie. Es el lugar físico, la sabana africana es un lugar físico. Ahora, el nicho ecológico es el papel, la función que tienen las especies dentro de ese nicho ecológico. Por ejemplo, esta jirafa se alimentan de las ramas altas, ¿ya? Se alimentan de las ramas altas. Las cebras se alimentan de las plantas que están al ras del suelo. ¿Ya? Esas son
funciones, nichos ecológicos para estas. ¿A qué hora come la jirafa? ¿Dónde duerme la jirafa? ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Cuáles son sus plantas favoritas? Eso es nicho ecológico, ¿ya? Eso es nicho ecológico, ¿ya? Mientras que el lugar físico, las jirafas están en las sabanas africanas, ese es el hábitat de esa jirafa. ¿Ya? Ahora, la asociación ecológica. ¿Cómo se va dando la asociación ecológica? Mira, la asociación ecológica se da de tres maneras. Evolutiva, que se inicia cuando los organismos vivos emergen del agua, las primeras, ¿no? Cuando ustedes saben que la vida se originó en el agua, salieron, ¿no? Emergieron y fueron colonizando la Tierra. Esa es evolutiva. Primaria, se inicia en un área despoblada, sin vida, o donde la fauna preexistente ha desaparecido por un acontecimiento normal, natural, por ejemplo, un terremoto acabó, un cataclismo acabó con todas estas plantas, pero el crecimiento, la asociación ecológica primaria comienza, ¿no? Comienza a invadir estas áreas. Ahora, la secundaria, ¿no? Cuando se destruye todo un ecosistema, ¿ya? A consecuencia de algo provocado por el ser humano, por ejemplo, una bomba atómica, destruye todo ese ambiente, ¿no? Entonces comienza a crecer, ¿no? Comienza a crecer finalmente, ¿por qué? Porque las plantas y los animales pues comienzan a colonizar, no puede haber ambientes vacíos, ellos quieren aumentar su hábitat, crecer, ocupar espacios, ¿sí? Ahora, el ecosistema complejo y estable, ¿no? Como les decía, el ecosistema todo está interrelacionado con todo. Nadie es individual, nadie actúa individualmente, ¿no? Todos están interrelacionados. ¿Y cómo se da la restauración de los ecosistemas? Mira, antes y después, ¿no? Para restaurar los ecosistemas necesitan ser restaurados con cosas de su mismo ambiente, no pueden ser de diferentes ambientes. ¿Cuáles son los biomas que tenemos? ¿Ya? Los diferentes biomas que existen, tenemos biomas terrestres y biomas acuáticos. Dentro de los biomas terrestres tenemos selvas, bosques, caducifolios, perennifolios y coníferas de acuerdo a las plantas, praderas, sabanas, taiga, estepa, desierto y tundra. Dentro de los acuáticos tenemos a los dulceacuícolas, los lóticos, como los ríos, y los lénticos, como lagunas y lagos. Los marinos tenemos litoral, onerítico, oceánico, pelágico, de acuerdo a la ubicación y posición, de acuerdo al lugar donde estés mirando en el agua. ¿Ya? ¿Y qué nos dice la explosión demográfica y sus implicancias? ¿No? Que las poblaciones cada vez están creciendo más y más y más. ¿Ya? ¿Y qué nos dice Thomas Malthus? Que la población va a llegar a crecer a un punto tan alto que no va a haber alimentos y vamos a entrar en una crisis alimentaria en un tiempo determinado. Ya que a medida que aumenta la cantidad de gente, pues los alimentos van a ser insuficientes. Entonces vamos a entrar en una crisis alimentaria. Eso nos dice Thomas Malthus, ¿ya? Y finalmente la contaminación, ¿no? La contaminación puede ser del aire, del agua y del suelo. El aire genera pues el efecto invernadero, la destrucción de la capa de ozono y las lluvias ácidas, todo por el calentamiento global, la contaminación del agua, ¿no? Que genera esto. Contaminación del agua, enfermedades que generan, enfermedades de los seres vivos, puede llevar a la muerte de los seres vivos, y el suelo, muerte de los vegetales y la desertificación. ¿No? En el caso de la contaminación atmosférica, el efecto invernadero es un efecto normal, ¿ya? Esta es la capa del efecto invernadero, que lo que hace es como un invernadero, retiene el calor hacia la Tierra, por eso que nosotros tenemos una temperatura ideal de 15 grados centígrados. Sin embargo, conforme ha ido pasando el tiempo y ha habido bastante contaminación, el calentamiento que nosotros hemos generado, la contaminación que generamos genera un calentamiento global. Esta capa del efecto invernadero, mira, se ha aumentado, se ha hecho más gruesa, evitando así que los rayos que podrían pasar y salir una parte de esos gases al ambiente, al medio fuera de la Tierra, ya no salen y regresan otra vez a la Tierra, generando una mayor cantidad de calor. El calor ya no se disipa. Entonces, eso ha aumentado la temperatura. El aumento de la temperatura pues, ha generado derretimiento de los polos, aumento del nivel del mar, un mayor número de huracanes, sequías y desertificación. Además de eso, también, ¿no? Se destruye la capa de ozono. No es que la capa de ozono se rompa, ¿ya? Porque la capa no es algo rígido. Está compuesto de oxígeno 3. Simplemente el oxígeno se va disipando, dejando que una mayor cantidad de radiación entre a la Tierra, generando que cáncer, mutaciones, etcétera. ¿Ya? Lluvias ácidas, todos los componentes químicos, nitratos, sulfuros, ¿no? Nitrógeno, etcétera, vuelven a caer, se condensan como lluvia y se descondensan como agua, ¿no? Y caen sobre la tierra, afectando los diversos lugares donde caen. ¿Sí? Esa es la lluvia ácida. Y la contaminación hídrica, como te decía, ¿no? Este es un proceso normal, ya de eutrofización, pero un exceso de eutrofización, o sea, un aumento de plantas, ya
¿cómo se genera? Por aportación de nitrógeno y fósforo, la producción de fitoplancton y algas aumenta la turbidez del agua, disminución de la penetración del sol, porque ya no entra el sol hacia abajo, todo lo de abajo va muriendo, ¿no? Porque no hay oxígeno, lo que crecen son plantas, ¿no? Algas grandes, ¿no? Disminuye el oxígeno y mata todo adentro y genera putrefacción. Ese olor, mira, este verde acá que tú ves, este verde fosforescente es gracias a cianobacterias y a plantas asociadas en superficies, pero que son malas, porque hacia abajo han matado todo. Ese es un proceso de eutrofización, de elevada eutrofización. ¿Por qué? Por contaminación hídrica. ¿Sí? Y contaminación terrestre es lo que más sabemos, pues no residuos sólidos que lanzamos a todos lados, es lo que más vemos en nuestras calles. Los herbicidas y plaguicidas que lanzamos finalmente se van hasta la napa freática y regresan, ¿no? Contaminando todo, y es lo que nosotros comemos. Metales pesados y radioactivos, ¿no? La minería, ¿no? Que utiliza bastante plomo, diferentes componentes para sacar los minerales del suelo, también afectan y desertifican los ambientes, ¿no? Y dentro de los recursos naturales tenemos recursos naturales agotables e inagotables. Agotables son aquellos que se van a acabar y que pueden ser renovables o no renovables. Dentro de los renovables, ¿no? Dentro de ese grupo están los recursos tipo biótico, flora y fauna, suelo, que actualmente en algunos casos se está produciendo el uso excesivo e inadecuado, que puede hacer que se pierda esta consideración debido a que sus ciclos de regeneración son muy lentos, ¿no? Y los recursos no renovables son una vez que se los utiliza, se acabaron y se acabaron, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, dentro de dentro de los no renovables están, por ejemplo, los combustibles fósiles, carbón, petróleo, ¿no? Dentro de los renovables podemos tener plantas, ¿no? Las plantas, los animales, el pollo, el maíz, ¿no? Tienen ciclos relativamente cortos, pero dentro de los no renovables, el carbón, petróleo, gas natural, no es que no se pueda renovar, sí se podría renovar, pero necesitan muchos años y nosotros no vamos a estar vivos para volver a generar eso, ¿ya? Entonces, son no renovables. ¿Ya? Y dentro de las áreas naturales protegidas en Perú, ¿no? Estas han sido dadas por el MINAN, que ha sido creado el 13 de mayo de 2008, y posteriormente el CERNAM un día después, ¿no? El CERNAM se encarga de vigilar las áreas naturales protegidas y el SINAMPE se encarga de clasificar las áreas naturales protegidas. Ya dentro de las áreas naturales protegidas en el Perú se han creado diferentes unidades de conservación. Tenemos parques nacionales, santuario nacional, santuario histórico, reserva nacional, refugio de vida silvestre, bosque de protección, reserva paisajística, reserva comunal, cotos de caza, zona de reserva, ¿no? En total de áreas nacionales protegidas, 75, ¿ya? Dentro de los parques nacionales más importantes, tenemos al Manu, Huascarán, Río Viseo, son lugares donde se tiene, pues, representado zonas de elevada biodiversidad, ¿ya? No se puede usufruir, pero sí se puede visitar y se puede estudiar, ¿ya? En el caso de reservas nacionales, acá sí se puede dar un uso sustentable de todos los recursos, Paracas, Lachay, Titicaca, ya existen reservas, son las reservas de nuestro país, por ejemplo, en Pampas Galeras tenemos la reserva de las vicuñas, se puede utilizar, si se utiliza la de las vicuñas, sí, el Chaco, ¿no? Pero de manera sostenible. Santuarios nacionales, son lugares también especiales, ¿no? Por ejemplo, las lagunas de Mejía, manglares de Tumbes, Cordillera de Colán. Y los santuarios históricos son lugares donde ha acontecido algo, un evento muy importante para la historia. Por ejemplo, los Pampas de Ayacucho, Machu Picchu, los bosques de Popa, ¿no? Y dentro de la reserva de biosfera tenemos que son áreas representativas de ambientes terrestres o acuáticos que la UNESCO lo ha otorgado para mantener pues la vida en el planeta Tierra, ¿no? Y el Perú es uno de los 10 países megadiversos en el mundo, porque alberga mucha parte de la biodiversidad de todo el mundo, ¿no? Con 104 zonas de vida, 8 provincias biogeográficas y 3 grandes cuencas hidrográficas, con 12.201 lagos, 1.101 ríos y 3.044 glaciares, ¿sí? Y bueno, dentro de todo esto, pues nosotros tenemos, ¿no? La ley de las R's, ¿no? Las 3 R's, pero ahora nos han aumentado una R más, ¿no? 2 R's más, perdón, ¿no? Respeta, rechaza, recicla, reutiliza y reduce, ¿no? Los recursos o materias primas provienen de la naturaleza, definitivamente. Si no son manejados en forma inteligente, pueden acabarse o destruirse. ¿Qué va a ser de nosotros, de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos si seguimos, pues, utilizando los recursos de manera inapropiada, ¿no? Muy bien, chicos. Espero que hayan podido captar, ¿no? Les deseo mucha suerte. Sí, les voy a dar las claves de las respuestas, ¿sí? Por favor, apunten,
¿Sí? A ver. La 1, la B de bola, la 2, la C de casa, la 3, la D de dado, 4, B de bola, 5, C de casa, 6, B de bola, 7, E de nano, 8, B de bola, 9, C de casa, 10, C de casa, 11, D de dado, 12, D de dado, 13, B de bola, 14, D de dado, 15, B de bola y 16, E de nano. ¿Sí, chicos? ¿Consiguieron copiar?